La bruja de la mazmorra, basado en una experiencia real, escrita por La Tenebrosa. Mi abuelo siempre nos ha contado historias, algunas que nos causaban pesadillas, otras que se salían de toda realidad, pero siempre tenía cosas que contarnos. Una de las que recuerdo y ha sido mi favorita hasta el día de hoy, y es cuando él trabajó algunos años en una cárcel de mujeres. Esto sucedió hace muchos años. Mi abuelo don Pedro Cervantes trabajó en una cárcel para mujeres en su ciudad natal. Este lugar por temporada se encontraba en sobrepoblación, más cuando traían a mujeres por diferentes delitos. Algunos eran muy graves, como haberles quitado la vida a sus esposos o parejas. Otras que se dedicaban al robo de niños y estos desaparecían sin dejar rastro alguno. Otras porque las levantaban en las calles o esquinas por ofrecer sus servicios de caricias. Mi abuelo en ese tiempo solo tenía 24 años y no se necesitaba tener un título para ser un oficial en una penitenciaría, pues los trabajos se conseguían hasta sin saber leer o escribir y solo tener algunos años de primaria. De los pueblos de los alrededores, cuando el delito era grande y éstas se iban a la cuerda que las llevaría a pagar su condena a las Islas Marías. El solo saber que serían llevadas a aquel lugar, muchas trataban de escapar sin lograrlo. Otras en su desesperación se quitaban la vida ellas mismas por las noches en sus celdas. Era difícil controlar a tanta mujer, pues aquel maldito encierro las volvía locas. Mi abuelo decía que, así como había mujeres malas, también las había buenas. Algunas eran inocentes, pero por desgracia terminaban sus días tras las rejas porque los licenciados que les ponían para defenderlas solo les sacaban dinero o las hundían más, y éstas eran declaradas culpables por el delito que nunca cometieron. La penitenciaría era de 2 pisos, pero tenía 3 pabellones donde estaban distribuidas según la peligrosidad de las internas. Había uno en el cual, hasta la más brava de ellas, el solo pasar una noche ahí, salía mansita como cordero. A este lugar se le denominaba como las mazmorras. Todas le temían a una en especial, la mazmorra número 9. Una de las guardias le platicó a mi padre que, unos 2 años antes de que él llegara a trabajar a ese lugar, habían traído a 15 mujeres, algunas por delitos menores y otras que se las llevarían en la cuerda de las Islas Marías. Entre las que se iría a la isla iba una mujer a la que se le tachaba de bruja. Algunos aseguraban que era inocente, otros que había hecho pacto con el mismo diablo y que por eso se mantenía joven y hermosa. No había sido acusada por participar en la brujería. En el reporte de ella fue porque en su casa se habían encontrado las ropas de un niño que había desaparecido y el cual jamás fue encontrado. La ropa del infante tenía cortes y sangre. Eso condenó a la mujer, pero los que la defendieron aseguraron que alguien más había arrebatádole la vida a aquel niño y que le estaban echando la culpa a una mujer inocente. Todas en la cárcel le tenían miedo, desde las reclusas hasta los celadores, y cuando ésta salía de su celda para caminar por el patio,
Las mujeres se hacían a un lado, pues, cierto o no de que era bruja, le tenían mucho miedo. Solo hubo una mujer que en el tiempo en el que la bruja estuvo en ese penal, no le tuvo ni le demostró miedo ni respeto, y fue la mayora. Esta era la jefa de las celadoras en esa cárcel para mujeres. Al darse cuenta la mayora, como le decían, que le temían más a la bruja que a ella, esto no fue de su agrado, y la trajo de encargo, y en varias ocasiones la mandó encerrar por casi un mes en la mazmorra número 9. Pero para esto, la bruja tenía sus hierbas y menjurjes, que alguien de ahí adentro se las suministraba. Así que poco a poco se fue haciendo de clientas en el penal. Con ayuda de sus brujerías, las mujeres que tenían todas las de perder, al poco tiempo se les declaraba inocentes, y algunas en agradecimiento iban a visitarle, y le llevaban lo que la bruja les pidiera en pago. Según la celadora, aquella bruja hizo algo porque el día que se las llevarían a las Islas Marías, el nombre de la bruja no fue pronunciado, y ni siquiera la orden de ser trasladada venía junto al de las otras reclusas. Fue entonces que la fama de la bruja fue en aumento dentro del penal, y esto no le gustó a la mayora, pues era sabido que ella era la que impartía el miedo dentro de la cárcel de mujeres. La bruja se dio cuenta que, dentro de ese lugar, las mujeres sufrían por los maltratos de algunas celadoras, y esto porque la mayora las obligaba. En muchas ocasiones, la bruja fue a parar a la mazmorra, solo porque la mayora así lo quería. La bruja pasaba hasta semanas completas en aquel sitio húmedo y frío. Fue en ese lapso que, cuando ella se encontraba castigada, que las mujeres comenzaron a llamarla la bruja de la mazmorra. La mayora siempre bajaba con una bolsa de papel en la cual llevaba algún pan, fruta o lo que fuera, y se lo comía delante de la bruja para que ésta la observara. La dejaba sin comer por días enteros, y disfrutaba cada momento en que la pobre mujer se la pasaba dormida por la debilidad que tenía. Cuando la bruja se encontraba dormida, le echaba una cubeta de agua fría a mitad de la noche. Esto la llevó a enfermar gravemente, pero quizás con lo que les estaban haciendo, si en un momento fue una buena mujer, aquello le estaba cambiando por completo, porque la última vez que estuvo castigada en las mazmorras, su aspecto había cambiado bastante. Solo era cuestión de tiempo en la buena voluntad de aquella mujer se hiciera añicos y diera paso a la maldad. La bruja se volvió muy rencorosa, y aquellos que se metieran con ella o trataran de perjudicarla, poco les duraba aquella emoción o el triunfo, porque comenzaron a suceder cosas muy extrañas en ese lado de las celdas. La bruja día a día fue adquiriendo más y más fuerza, al grado de que decía que entraba y salía de la cárcel cuando lo necesitara. Muchas veces se encontraban objetos extraños en su celda, desde cráneos de humanos, huesos y varias hierbas que utilizaba al momento de hacer sus brujerías. Dentro y fuera del penal, la bruja tenía clientes y las visitas diarias. Siempre traía con ella dinero, y a los clientes les pedía que le llevaran cajas de cigarros para así dárselas a otras confiadas, y por una cajetilla defendían a la bruja de quien tratara de hacerle daño. A medida que pasaba el tiempo, los días se volvían grises y lluviosos, anunciando que el invierno estaba por llegar. Y fue cuando en una tarde la bruja mandó llamar con la otra celadora
a la que me contó esta historia. Eso la puso muy nerviosa, y no era para menos, pues todos le tenían miedo. La bruja la necesitaba para que le hiciera un favor sin que la mayora se enterara. Le pidió que le llevara un escapulario ya bendito, pero ella le preguntó para qué lo quería si todas sabían que ella adoraba al innombrable. Contestó que lo necesitaba con urgencia, y si ella no se lo conseguía, se lo pediría a otra, y que ella no se haría responsable por lo que le fuera a suceder. Ya con esas palabras, la guardia no se pudo negar a la petición de la bruja. Le consiguió lo que había pedido, pero que alguna o de otra forma la mayora se enteró y ella negó todo. Antes de que la celadora se retirara, la bruja le dio unas hierbas y le dijo que se las tomara llegando a su casa, y que eso la mantendría fuera del penal por un tiempo, pues pronto sucedería algo, y que era mejor mantenerse lejos del lugar. Estuvo ausente por casi una semana, y quizás por la ayuda de la bruja fue que salvó su vida. Por gusto, la mayora la mandó encerrar nuevamente en la mazmorra número 9. En el calabozo continuo de la bruja, encerraron a la Juana, una reclusa muy revoltosa y a la que tampoco le demostraba miedo a la mayora. Ahí estuvo por alrededor de 3 días, pero antes de que se cumpliera el castigo a algunas, la bruja les advirtió que mejor se quedaran bajo tierra, pues en unos días arriba caería lumbre, y si ellas salían, morirían con las demás o quedarían deformes por el fuego. Aquello aterrorizó a las mujeres, que hicieron hasta lo imposible por no salir de las mazmorras, a pesar de que habían cumplido su castigo. Estas les asentaban golpes a las celadoras, y de nuevo las aventaban dentro de las mazmorras. Pero ninguna dijo que la bruja se los había dicho. Lo que la bruja les habría pronosticado sucedió. Hasta ese sitio llegaban los gritos de auxilio de las internas, tratando de huir del siniestro. Ese día la revuelta dentro de la cárcel, hubo muchas reclusas que fallecieron, así como celadoras, y entre ellas la mayora. Se contaba que en las revueltas la mayora, por tratar de poner orden, cometió el error de traspasar la reja que separaba las internas con el lado hacia la salida, a uno de los pabellones que llevaban al patio principal, y en el cual muchas creyeron que por ahí se podían escapar. El rencor y el coraje en muchas de ellas se hizo evidente, y al verla indefensa, la metieron en una de las celdas, y fue cuando prendieron fuego en el interior de esta. Con lo que tenían como cobijas y otras cosas, comenzaron a incendiar todo. Así como lo había dicho la bruja, muchas murieron. Otras tantas terminaron deformes por las quemaduras. Solo aquellas que se encontraban en las mazmorras salieron libradas. La bruja con sus hierbas sanó a varias, aunque las cicatrices serían visibles. Estas agradecían su ayuda con algunas monedas o con lo poco que les había quedado. Eso aumentó más la fama de la bruja, así como en sus inicios cuando había llegado las demás presas, se hacían a un lado para dejarla pasar. Se ganó el respeto de muchas, y no solo de las internas, sino de los mismos guardias. Los que ahí se encontraban le pedían un trabajo, y ella se los realizaba. Si había alguna inspección, todos cubrían a la bruja. No había nadie que se metiera con ella. Con el tiempo hubo una nueva celadora mayor, y hasta ésta le tuvo miedo a la bruja.
la cual jamás volvió a entrar a ninguna de las mazmorras. En los años en que estuvo encerrada en esa cárcel, hizo muchos trabajos, muchos conjuros, y aquellas que se atrevían a preguntarle para quién trabajaba, ella sonriendo les decía que para el mismo diablo. Antes de que el abuelo comenzara a trabajar en esa cárcel de mujeres, la bruja salió libre y juró que ay de aquellos que intentaran nuevamente encarcelarla. Algunos aseguraron que se fue a su pueblo y se vengó de aquellos que le incriminaron. Después de eso, ya nadie supo más de la bruja de las mazmorras. Cuando alguna era castigada y la encerraban en la mazmorra número 9, aseguraban que ahí se encontraba esa mujer. A algunas se les escuchaba conversar, otras salían ya muertas. En su rostro se les reflejaba el miedo de lo que hayan visto antes de fallecer. En ocasiones se escuchaban quejidos y sollozos, y en las noches cuando el cielo se ponía negro, avisando que se acercaba la lluvia, pareciera que el lugar volviera a repetir la noche del incendio. Se podía hasta jurar que se percibía el olor a humo en el ambiente, pero por ningún lado había rastro de que algo así volviera a suceder. Al abuelo le tocó en varias ocasiones que a las mujeres que mandaban castigar imploraban que no las pusieran en ese sitio, ya que el diablo se aparecía con la bruja. A pesar de que la celda se encontraba vacía, el abuelo en varias ocasiones escuchaba a una mujer conversar con alguien, y al abrir la puerta, la mazmorra se encontraba completamente vacía. Aunque en la pared se apreciaban dibujos que no entendía hasta muchos años después, recordó algunos y le contaron que aquellos signos eran invocaciones y peticiones para que a ella no le sucediera nada. Quizás aquel siniestro donde murieron muchas, la bruja de las mazmorras hizo un pacto con su señor, entregando esas almas para que ella quedara libre en poco tiempo. Tampoco querían estar en la celda en la que estuvo presa. Esto porque decían que también se encontraba el diablo con ellas. Nunca supo el nombre de aquella bruja, pues como les conté hace algunos momentos, que el nombre de ella nunca apareció en ningún registro dentro de la penitenciaría. Era como si aquella mujer en la vida hubiera existido. El abuelo siempre decía que era imposible olvidar aquellos días en que trabajó en la cárcel de mujeres. A pesar de que hoy en día ese lugar ya no existe como penitenciaría, se le dio otro uso a este recinto y el cual está abierto al público. El solo pensar en la angustia, el terror, la desesperación que noche y día pasaban aquellas mujeres dentro de aquellas altas paredes que, el solo saltarlas, les llevaría a su libertad. Una libertad por sus malos actos, las llevaron a pasar el resto de sus vidas en una cárcel de mujeres. Otras terminaron sus vidas dentro de las mazmorras. Cuando el abuelo dejó de trabajar en aquel lugar, uno de sus compañeros le dijo que en el pueblo se encontraba aquella mujer. Ya habían pasado más de 20 años de lo que había sucedido en aquella penitenciaría, y cuando el abuelo fue a buscarla, se encontró con una mujer muy joven y hermosa. Al verla, él creyó que no se trataba de la misma mujer de la cual sus compañeros habían hablado mucho. Esta le dijo al abuelo que era ella a quien iba a buscar, pero ella no le diría nada de sus días en aquel lugar, pues eso había quedado atrás, y no había manera de que ella quisiera volver a revivirlo. Así que el abuelo le confirmó que los que
habían sido sus compañeros de trabajo en aquella cárcel. Le aseguraron que ella podía ayudarlo con un problema que tenía. Pero también le hizo saber que él no era creyente de la hechicería, que se vio obligado a recurrir a ella. Sin que el abuelo le pronunciara más palabras a la bruja, le entregó unos mazos de hierba y le dijo que estos los tenía que preparar para que su hijo se los tomara, y que lo esperaba a él y a su hijo en un mes. Él salió del lugar con poca fe, y cuando llegó a su casa le entregó las hierbas a la abuela para que se las preparara a su hijo. Al mes, como lo había dicho la bruja, mis abuelos llegaron al pueblo donde vivía la bruja, y mi padre entró caminando a la casa de aquella mujer sin rastro alguno de la poliomielitis que lo mantuvo postrado en una cama. Mis abuelos hasta el día de hoy que falleció la bruja, tuvieron una amistad con ella, y aunque mi abuelo asegura que ella era inocente, muchos no lo creyeron, y sus brujerías la salvaron de no haber muerto en las Islas Marías o dentro de aquella oscura y fría mazmorra.